Buenas tardes alumnos, bienvenido a una nueva clase de territorio de capitalismo global. Soy su profesora Vázquez Aldana y en esta oportunidad vamos a ver los países centrales y los países periféricos. En clases anteriores nosotros vimos, en la primera clase vimos lo que es la globalización y el capitalismo. Una de las características de la globalización, ¿cuáles eran? Porque tenía sus ventajas y sus desventajas, ¿se acuerdan? Bueno, las ventajas era que, por ejemplo, nosotras las personas tenemos acceso a la tecnología, ¿sí? A las nuevas tecnologías que va surgiendo día a día. Por ejemplo, si yo tengo un familiar que vive lejos de mí, fácilmente, ya sea con computadora, con celular, puedo comunicarme con esa persona. Pero también, ¿cuáles eran las desventajas de la globalización? Esto es para retomar un poco, ¿no?, lo que veníamos viendo. Una de las desventajas era que producía ¿qué? Desigualdades en el mundo, ¿sí? Porque así como hay personas que podemos acceder a tales tecnologías, por otra parte también hay personas que son pobres. Entonces, de alguna manera, la globalización afecta a las personas pobres, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Ahora bien, vamos a ver qué son los países centrales y los países periféricos y de qué manera se va a relacionar con esto que es la globalización, ¿sí? Los países centrales y los países periféricos. Bien, los países centrales se los puede definir, o mejor dicho, eh, antes de definir qué son cada uno, yo les quiero dejar en claro que en el mundo existe una línea divisoria imaginaria en donde divide a los países centrales y a los países periféricos, ¿sí? Los países centrales vendrían a ser los países del primer mundo, los países desarrollados. Ejemplo de esto entraría en este país Estados Unidos, China, Italia, que son países del primer mundo, ¿sí? Muy diferente a lo que son los países periféricos. Nosotros, acá yo les acá yo les quiero mostrar de qué línea les estoy hablando, ¿sí? No sé si pueden visualizar bien ahí, ¿sí? Como podemos ver, es un planiferio en donde se encuentra esta línea roja que divide a los países centrales, que son estos los que están de verde, con los países periféricos los que están de amarillo. Ya más adelante van a entender qué son cada uno. Por ejemplo, una vez que explique, yo después les daré una actividad en donde ustedes van a tener que diferenciar cuáles son las características de cada uno. Por ejemplo, si yo acá les muestro el país de Alemania con el país de Nicaragua, eh, ¿serán lo mismo? ¿Pertenecerán a los mismos países? Acá tienen el país de Francia. Ahí está. Acá tienen el país de China. Acá tienen un país que es muy importante, que es muy conocido, Australia. Y acá también tienen, por ejemplo, otros países como ser México, Uruguay, este país, ¿lo reconocen? Brasil. Bueno, son diferentes países que ustedes más adelante van a tener que caracterizarlos y ver a qué país corresponden, si pertenecen a los países centrales o a los países periféricos, a partir de la explicación que yo les voy a dar a continuación, ¿sí? Vamos a ver qué son los países centrales. Los países centrales son también llamados países desarrollados, industrializados o de primer mundo. Son potencias mundiales.
ejemplo de esto, como le venías diciendo, puede ser China. A ver, chicos, la tecnología que maneja el país de China es muy diferente a la que, por ejemplo, se desarrolla en nuestros países, ¿sí? Por empezar. Se caracterizan por tener tecnología mucho más avanzada que la de nosotros, ¿sí? Argentina obviamente pertenece a un país periférico y ya les voy a decir por qué. Los países centrales tienen una alta renta por cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que son elevados, tienen elevados ingresos por persona por encima de los $10.000 anuales. Miren la diferencia. ¿Qué se puede decir de estos países? Que, por ejemplo, una industria potente y tecnológicamente avanzada posee un alto nivel que se refleja en el desarrollo de ¿qué? De las infraestructuras y en la cantidad y calidad de servicios que se brindan en esos países, ya sean sanitarios, educativos, culturales, entre otras cosas. Además, una buena parte de la población de estos países mantiene un elevado nivel de consumo y un elevado nivel de vida también, ¿no? ¿Por qué? Porque los sueldos son más altos, tienen la oportunidad de ahorrar. Obviamente que todo esto también depende del buen manejo del gobierno que tengan en estos países, ¿no? En estos países no existe, por ejemplo, la delincuencia. Las personas tienen la oportunidad de adquirir muchos elementos, ¿sí? Como ser propiedades, eh, autos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de poder ahorrar, así sea con un trabajo de docente, trabajo de médicos, ¿sí? Ellos al tener la posibilidad esa, hacen de que se puedan adquirir de muchas cosas con facilidad. Muy diferente a lo que, por ejemplo, pasa en nuestro país, que para poder adquirir un auto no cuesta demasiado, ¿verdad? Y es por el mismo hecho eh, de que la calidad de vida es diferente, ¿sí? Y la población, la economía es diferente a lo que son los países periféricos. Eh, Otra característica de los países centrales es que exportan productos industriales y tecnología de alto valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que realizan inversiones más allá de sus fronteras mediante la instalación de filiales en sus multinacionales, ¿sí? También al mismo tiempo imponen su dominio a través del control de precios de sus productos. Ellos tienen dominio en base a lo que vendría a ser los productos que ellos manufacturan, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos de estos países? Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, China, ¿sí? Australia, son ejemplos, Europa, son ejemplos de estos países. Como les explicaba anteriormente, estos países fueron de alguna manera alcanzados por la industrialización y sacaron ventaja de eso, ¿sí? Bueno, acá yo en este cuadro les explico, ¿sí? Lo que les venía hablando. Chicos, este PowerPoint ustedes lo van a tener que tener en su carpeta también, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué son los países periféricos. Los países periféricos son muy diferentes a los países centrales. Por empezar, a los países periféricos también se los denomina países no desarrollados o subdesarrollados, ¿sí? O también se los denomina países de tercer mundo. Si hay algo que lo caracteriza y que es acá donde la globalización se hace presente, es que, por ejemplo, en los países periféricos existe la pobreza.
muy diferente a lo que capaz en porcentaje, hablamos de porcentaje, existiría en Estados Unidos, por ejemplo. Si comparamos los países de República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, ¿sí? Son países que desafortunadamente la pobreza habla por sí misma, ya que las personas, eh, la muchas personas viven en la calle, no tienen acceso a una buena vivienda, una buena educación, a una buena salud, ¿sí? Por ejemplo, los hospitales en todo lo que es salud y educación en los países centrales es palabra mayor. Las personas en esos países invierten por la salud y por la educación, ¿sí? Invierten ya que sus hijos, la mayoría de personas de niños van a colegios privados, ¿sí? Eh, si bien acá también se invierten, pero no todas las personas tienen la posibilidad de adquirir, por ejemplo, o de tener obras sociales. Y eso también perjudica en el tema de que, bueno, no pueden acceder a una buena salud, a una buena educación, por así decirlo, ¿no? Y además, chicos, porque eh, hablando un poco de gobierno, desafortunadamente no invierten en lo que es tema tan importante como es la educación o la salud, en esto que es lo que pasamos anteriormente con el tema del COVID. Muchos médicos no fueron valorados y hasta el día de hoy no tienen un sueldo digno, y como así también los docentes, ¿no? Que son profesionales muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta y valorar su trabajo. Bueno, ahora bien, siguiendo con lo que son los países periféricos, normalmente no alcanza a lo que vendrían a ser los los 2.000 dólares anuales, muy diferente a lo que es en los países centrales, ¿sí? Que ellos adquieren como sueldo 10.000 dólares anuales o más inclusive, muy diferente a lo que es acá en los países periféricos, perdón. Poseen un desarrollo industrial escaso, pero que con frecuencia depende de la inversión exterior. De alguna manera nosotros vamos a depender de los países centrales. Así como ellos dependen de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros exportamos materias primas, nosotros de alguna manera también dependemos de ellos, ¿sí? Y bueno, y hablando de eso, la mano de obra es barata y bueno, también se caracteriza por poseer un alto consumo energético, ¿sí? Los recursos naturales son destinados fundamentalmente a la exportación. Eso es lo que yo venía diciendo. Nosotros exportamos a los países centrales. Nos caracterizamos por tener un nivel de vida con servicios de baja calidad, ¿sí? E inaccesibles a una gran parte de población. También tenemos bajo nivel de consumo y además la inestabilidad política y la corrupción y también la desigualdad social son corrientes en estos estados, ¿no? La política, los gobiernos no hacen un buen manejo de inversión en lo que deberían hacer un buen manejo para que nosotros progresemos como país, ¿sí? Acá vemos, sí, como les venía diciendo, que son países de estados que tienen desigualdades económicas y sociales, ¿sí? También son especializados en la producción y exportación de materias primas y se basa principalmente en la explotación de una mano de obra barata, ¿sí? Bueno, ejemplos de estos son Asia Meridional, África, Argentina, Chile, hay
varios países que ustedes van a tener que investigar y ver a qué país corresponde cada uno. Ahora bien, las actividades que ustedes van a tener que realizar son fáciles. Acá ustedes van a tener que investigar de internet o de cualquier... De igual manera yo les voy a hacer llegar la fotocopia, ¿sí? El archivo que ustedes van a tener que leer, y en base a eso van a tener que completar este cuadro, ¿sí? En base a lo leído, completar el siguiente cuadro. Están los países centrales, los países periféricos, ¿sí? Y luego van a tener que observar esta imagen que se puede ver. En la primera imagen se ve edificios buenos, con buenas infraestructuras, ¿sí? Y en la segunda imagen que se puede ver. Y ustedes van a tener que responder, ¿cómo podrían explicar el contraste que hay entre estas dos imágenes? ¿Sí? Y para cerrar, bueno, esta clase les quería enseñar que en base a esto de lo que es los países periféricos, los países centrales, nace lo que es la teoría de dependencia. La teoría de dependencia explica el subdesarrollo a partir del intercambio desigual, ¿sí? Los países periféricos en este sentido se especializan en la producción de bienes primarios cuyos precios son menores que los bienes industriales que producen los países industrializados. Entonces, las diferencias tecnológicas entre los países productores y los países eh, que van a recibir todo eso es muy notable, ¿verdad? Por otra parte, los países centrales muchas veces imponen de alguna manera impuestos para la entrada de los productos, ¿sí? Importados que van a recibir de los países periféricos, lo que hace aún más difícil el intercambio equitativo, impidiendo la competencia igualitaria. Entonces, la teoría de dependencia es algo que ustedes también van a tener que buscar, ¿sí? Bueno, alumnos, eh, hasta acá llegó esta clase. Como saben, si tienen alguna duda, eh, me la hacen llegar, ¿sí? Ya sea por el grupo de WhatsApp de Territorio del Capitalismo Global, o me llaman y yo les puedo resolver sus dudas, les puedo responder, ¿sí? Bueno, chicos, hasta luego. Espero que tengan una hermosa jornada. Hasta luego.